Precisamente a la pregunta del compañero, es cómo garantizamos que dentro de todo el proceso de la logística de elaboración y fabricación de un producto, desde que se elabora hasta que finalmente es consumido por el cliente, el impacto sea menor. Claro, para el medio ambiente, pero también para el tema de la economía. Y ahí quiero hacer dos diferencias fundamentales. La primera, que tiene que ver con el tema del medio ambiente, por supuesto, toda la teoría de los ambientalistas de cómo podemos cuidar nuestra capa de ozono, cuidar nuestros recursos de la naturaleza, y ahí se pueden generar ciertas estrategias que van atadas definitivamente a la cadena de abastecimiento. Por ejemplo, la realización o producción o montaje de plantas productivas muy cerca de las zonas de consumo. ¿Sí? Algunas empresas, por ejemplo, sobre todo fabricantes de automóvil, han eliminado el tema de ejecución en sus plantas a nivel mundial para hacer plantas locales muy enfocadas, por ejemplo, al tema de Sudamérica, donde hayan, por supuesto, acuerdos importantes arancelarios. La elaboración también, que eso lo define un logístico, de los materiales de empaque. ¿Sí? Cómo esos materiales de empaque se pueden realizar con productos biodegradables, por ejemplo. Pero adicionalmente a eso, las indicaciones que dentro del mismo empaque se puedan tener frente a la conservación de los alimentos o el depósito final de los empaques. Es decir, que en teoría quien está dado a controlar el tema del impacto ambiental tiene que ser el equipo logístico, ¿no? Generar las distintas estrategias que se puedan dar para eliminar o reducir el impacto. Por eso le decía que quería hablar de dos cosas. El tema netamente ambiental, pues que es muy obvio de que debemos generar el menor impacto, pero supongo que ustedes los ya están curtidos en hablar de la teoría de la meta, ¿no? De Gottard, que creo que ese es uno de los cartapasos de la ingeniería industrial. Y por supuesto que la meta dentro de toda organización es la generación de utilidades y de dinero, ¿verdad? Y yo creo que en eso es precisamente donde es necesario evaluar dónde van a estar ubicados nuestros centros de distribución y cómo vamos a hacer para mejorar los procesos de empaque, y cómo vamos a garantizar menos impacto ecológico o ambiental. Claro, a la luz del tema de la naturaleza, pero estamos en un mundo competitivo. ¿Cómo yo puedo generar mayor beneficio económico implementando hoy políticas de green logistics o políticas de logística verde? Hay algunas cadenas, importantes cadenas mundiales, que le dan un valor importante al tema de los desechos. Es decir, si yo estoy aplicando políticas de green logistics, eventualmente puedo tener preferencia en los anaqueles de ciertas cadenas de supermercados o supertiendas. Y hay organizaciones y países que dan descuentos arancelarios por el tema del manejo adecuado de desechos. Es decir, que los logísticos y por supuesto que las personas del área financiera tienen que estar girando, ser muy conscientes con la naturaleza, pero también darse cuenta que las nuevas políticas en materia de gerenciamiento de cadenas de abastecimiento con tendencia verde pueden representar un ahorro sustancial en sus procesos de logística, un impacto en el tema económico, pero sobre todo una fidelización de los clientes. La presentación puntual que uno le puede hacer a un producto argumentando que maneja políticas de green logistics es valiosa, y eso de alguna forma genera fidelización y fidelidad en el momento de la recompra del cliente. Julián, tengo una pregunta. Dentro de la charla que usted nos dio hablaba del interés que deben tener por los proveedores, de mis proveedores, y la preocupación que debe existir hacia los clientes de mis clientes.
Yo le quiero preguntar cómo logra uno convertir esa frase en una realidad en los modelos logísticos de hoy en día y cómo puedo yo monitorearle o hacer un seguimiento a que esa cadena realmente esté entrelazada y no actúe como un eslabón suelto. Mi otra pregunta es, en un país como el nuestro en el que es evidente que tenemos problemas de orden público y donde se sabe que un flete de Corea a Colombia es más barato que un flete de Buenaventura a Bogotá, eso que obviamente tiene un impacto en costos y cuál es la respuesta de una pyme, que es su caso, ante este tipo de situaciones. Bien, perfecto. El conocer o el manejar la cadena de abastecimiento del proveedor, de mi proveedor hasta el cliente de mi cliente, yo creo que es casi que una obligación. Esa política en la cual uno únicamente evaluaba a mi proveedor y no sabía qué pasaba de ahí hacia atrás o realmente llegaba al cliente pero no sabía qué pasaba de ahí en adelante, es una práctica que hoy por hoy debe desaparecer, precisamente a la luz de los temas de competitividad. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las empresas ya están haciendo esa evaluación. Usted preguntaba de cómo hacerlo. Sí, definitivamente tiene que ver mucho el poder de negociación que yo tenga como empresa y la capacidad de recursos que yo tenga para hacerlo. Es decir, una pyme es muy probable que no tenga un poder de negociación que le implique exigirle a un proveedor que controle sus proveedores. Pero de pronto organizaciones de un mayor tamaño sí lo pueden hacer. Sin decir que no se puede llegar a un modelo de exigencia si yo tengo una idea adecuada de negocio. ¿Cómo hacerlo? Implementando sistemas de gestión de calidad. Hoy en día los sistemas de gestión de calidad garantizan que se hagan buenas prácticas en el manejo de los proveedores, haciendo por ejemplo integración con ellos, sacándole un día al mes para poder hacer un desayuno de trabajo donde se puedan invitar a los proveedores y exigirle a ese proveedor que invite a los proveedores suyos, exigirle a esos proveedores que podamos analizar, por ejemplo, uno de nuestros proveedores más fuertes es el proveedor de dotaciones industriales o de las dotaciones para los elementos. Es como nosotros le podemos decir al proveedor, usted ¿dónde está comprando la tela? Certifíquemela. ¿Es China o es de Lafayette? ¿Dónde maquila? Vaya y muéstreme dónde maquila. Vamos a esa maquila y muéstreme quién es, dónde usted está almacenando, dónde está, cómo está usted transportando eso, cómo me va a garantizar puntualidad. Hay que sacarle tiempo a eso. La mayoría de las empresas y personas no le sacan tiempo a sentarse y reunirse, pero por eso hay que generar alianzas estratégicas, porque la meta de la organización, como lo habla Goldberg, es tener más rentabilidad. Si yo tengo la capacidad de mirar todo desde el punto de vista de cadena de abastecimiento, tengo una formación académica importante y de pronto puedo, a la luz de una desayuno de trabajo con los proveedores, con mis proveedores y con el proveedor de mi proveedor, poderme ahorrar un 10% en los recursos, eso es una cosa buena. Han habido experiencias en las cuales se generan cadenas, ahorros a la luz de reuniones de proveedores con sus proveedores, es decir, logran reducir el costo del producto en un 10%, pero logran incrementar el valor del producto de ellos en un 5%. Al final el resultado neto es un 5% de ahorro para la organización. Y lo mismo a la luz de los clientes, es poder sentar con los clientes y decirle a dónde vamos más allá. Usted mencionaba algo y es que es difícil, claro que sí, por un tema puntual y es el cero de la información. Es decir, ¿cómo yo le voy a decir a mi cliente quién es mi proveedor? Pues en últimas, él puede ir directamente a comprarle y yo quedo por fuera del mercado. Generación de alianzas estratégicas, generación de mucha conciencia de que las cosas hay que hacerlas para que haya un gana-gana. Eso solamente se logra a la luz de la conciencia vinculada a través de un tema de alianza estratégica. La segunda pregunta, el tema de los costos asociados. Pues sí, yo no sé si sea más barato de golpe transportar algo de Corea acá.
sé que es muy económico, pero cuando hablamos de los costos del transporte, me parece que el gobierno está haciendo cosas importantes. Recientemente se liberó la tabla de fletes para empezar a impulsar un tema de libre mercado. Las empresas de logística definitivamente tienen que volverse expertas negociadores para efecto del control de los fletes. Acá en Colombia es muy complicado. Hoy en día el sistema de transporte no está regulado, o las regulaciones que están, pues todo el mundo se las pasa por la galleta, y con el perdón de los transportistas son un gremio profundamente fuerte. Lo vimos hace un par de meses con el paro que hubo, que prácticamente bloquearon el país. ¿Cómo hacer y cómo una pyme enfrentarse a esos nuevos desafíos? Capacitándose. Tiene que tener una capacidad infinita de negociación, porque hoy no hay transporte, hoy no hay vehículos en Colombia, increíblemente. O la gente que tiene vehículos no trabaja lo suficiente. ¿Por qué les digo esto? Las estadísticas dicen que hoy hay una sobreoferta en vehículos de carga y transporte. Eso es lo que dice que un país como Colombia tiene muchos vehículos para poder hacer transporte, pero en la práctica las empresas que necesitan transporte no encuentran vehículos, no los encuentran, y eso es un lío completo, y eso hace que las tarifas se incrementen. El gran problema es que los vehículos en Colombia están trabajando 12 horas al día, 8 horas al día. Un vehículo debería trabajar 24 horas al día, todo el tiempo. Debería tener 3 conductores trabajando permanentemente. El problema de Colombia es que cada vehículo tiene un conductor, y el conductor trabaja lo que quiere. No trabaja los sábados, no trabaja los domingos, cuando debería ser un motor de productividad total. Es muy difícil, su pregunta no es tan fácil de responder, a menos de que los empresarios, pequeñas y medianas empresas, empiecen a capacitar en temas de almacenamiento, de distribución, de tener mayor capacidad de negociación, eventualmente hacer alianzas estratégicas con empresas de transporte de carga y garantizando carga, no hay más. Buenas tardes. Mi pregunta es que yo tengo entendido que la cadena de suministros la manejan muy bien en logística desde el proveedor del proveedor que te viene. Manejan flujo de información, flujo de materiales. Me gustaría saber cómo el flujo de cliente a cliente, proveedor a proveedor, se devuelve en el retorno de la información, del flujo de información y flujo de materiales en esta cadena de suministros. Sí. Definitivamente dicen que el que tiene la información tiene el poder, ¿no? Los logísticos en teoría deberían generar unos sistemas de información muy eficientes donde todos estuvieran muy conectados. Insisto, depende del tamaño de la organización. Si yo soy una organización pequeña, me quedará muy complicado poder consolidar la información total de qué es lo que pasa en cada una de las fases de la cadena de valor. Digamos que no solamente desde el proveedor de mi proveedor hasta el cliente de mi cliente, sino lo que pasa al interior. Acuérdense que al interior hay procesos de todo el tema de abastecimiento, compras, importantísimo dentro del supply chain, procesos de almacenamiento, control de inventarios, procesos de distribución y el proceso de entrega final con el cliente y el tema de logística de reversa. Tu pregunta, ¿cómo garantizarlo? Con un sistema de información eficiente. Hoy en día los ERPs o los sistemas de gerenciamiento del supply chain logran brindar sistemas de información transversal a toda la organización. Hoy, por ejemplo, nosotros dentro de nuestra empresa implementamos un sistema a través de una plataforma web en la cual yo puedo estar controlando qué es lo que pasa dentro de mi cadena de valor y puedo estar controlando los vehículos, cómo se mueven a través de un sistema de GPS y los puedo mirar en tiempo real. La ventaja del software es que con una clave mi cliente también puede mirar dónde está, y la ventaja es que a través de una clave mi proveedor también los puede ver. ¿Cuál es el quid del asunto y cuál sería el valor agregado que sería tu pregunta? Es que los gerentes de cadena de abastecimiento tendrán que garantizar hacia futuro información en tiempo real de las operaciones que están pasando